Listo. Ahí está cargando. Listo, estamos en directo. Bueno, hola, muy buenas tardes. Estamos acá presentes en el espacio del grupo de estudio de automatización de pruebas de software, del chápter de calidad de software, donde hemos venido tratando diferentes temas de la automatización de las pruebas. En sesiones anteriores presentamos la automatización web desde los primeros pasos hasta ya prácticas con ejercicios aplicados. El día de hoy comenzaremos nuestra sesión o nuestras sesiones de automatizaciones de pruebas mobiles. Para estas capacitaciones vamos a tener el apoyo de nuestro compañero Kevin Molina. Entonces, Kevin Molina, un gusto tenerte aquí con nosotros en esta ocasión y te cedo la palabra. Muchas gracias, Mauro. Buenas tardes a todos. Como Mauro les mencionó, el día de hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos de automatización mobile en el grupo de automatización del chapter de calidad de software de Pragma. Tenemos como agenda, vamos a hablar de los tipos de aplicaciones de mobile, las herramientas, lo que es Appium, Screenplay y granjas. Básicamente en estos 5 temas vamos a tratar de resumir como todo lo que tiene que ver con mobile, ya que cambia un poquito con respecto a lo que se ha venido trabajando de web, pero solamente es a nivel como de herramientas, los conceptos son los mismos, entonces listo. Iniciamos con qué es una aplicación mobile. Una aplicación mobile es realmente pues una aplicación informática que ha sido desarrollada para ser ejecutada en dispositivos inteligentes, móviles, que pueden ser celulares, tablets o cualquier otro de este tipo. Normalmente estas aplicaciones se encuentran en tiendas y en esas tiendas son accedidas pues como por las personas que las quieran usar. Por ejemplo, para Android está Play Store, para, para iOS está App Store y para la otra que se está moviendo mucho es la de Huawei, que es Apps Gallery. Desde ahí pues las personas pueden descargar las aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser, dentro de esas plataformas pueden ser gratuitas o de pago, pero también las podemos como clasificar en nativas, aplicaciones web, aplicaciones híbridas, que son pues como los tipos que hay a nivel de mobile. Vamos a mirar cada uno de estos tipos. Iniciamos con las aplicaciones nativas. Estas son las que son desarrolladas bajo un lenguaje y un entorno pues como específico, lo cual permite que el funcionamiento sea bastante fluido y estable en ese sistema operativo para el cual fue creado. Por ejemplo, a nivel de nativo podemos hablar de tecnologías como Kotlin para Android y Swift para iOS. A nivel de ventajas, tenemos que se utilizan muy bien como los recursos del sistema y del hardware. Permite que esas aplicaciones sean publicadas en las tiendas sin ningún problema. Y algunas de estas aplicaciones no necesitan pues tener internet como para el funcionamiento. Depende pues como del negocio, de la aplicación que sea publicada. Se tienen unas desventajas también. Por ejemplo, solo pueden ser utilizadas con los dispositivos para la plataforma en la cual fueron desarrolladas. Es decir, lo que es desarrollado para Android solamente funciona en Android y lo que es de iOS solo en iOS. Requieren costo para poderla distribuir en las tiendas y también dependiendo pues del sistema para el uso, el entorno de desarrollo. Normalmente lo de Lo de iOS
casi siempre son herramientas de pago. Para Android sí hay algunas herramientas que son más libres. Y otra desventaja es que necesitan una aprobación para ser publicadas en esas plataformas. Esto es más que todo en las tiendas. Eso normalmente uno envía como la versión, ellos hacen como unas validaciones sobre la versión que uno envíe, validaciones de seguridad, varios temas. Si tiene algún inconveniente, ellos le devuelven como si fuera un caso, tiene que solucionar tal cosa porque la aplicación así no se puede montar. Hasta que no esté resuelto todos estos problemas, ellos no la dejan montar. También existen aplicaciones web para mobile. Normalmente estas son desarrolladas en HTML, CSS, JavaScript y un framework para desarrollo de aplicaciones web como jQuery Mobile, Setsha, Kendui. Pues estas creo que no son como tan utilizadas. Normalmente vemos más las aplicaciones nativas y las híbridas. Pero bueno, esto es como otra opción que se tiene, que también nosotros podemos automatizarlas. Normalmente se usan es como más que todo como páginas informativas para que sean accesibles desde cualquier dispositivo, es decir, desde los celulares, entrar a una página web y mirar información, sin importar pues como ese sistema operativo, simplemente a través del navegador. ¿Cuál es la ventaja? Que pueden ser utilizadas en cualquier dispositivo sin importar el sistema. eh, Puede que requieran un costo para el desarrollo, pero realmente es mucho más mínimo que desarrollar aplicaciones nativas en comparación, o sea, porque son lenguajes más bien básicos, ¿cierto? Y no requiere ninguna aprobación, ya que este pues no se publica. Esto simplemente es como colocarlo en internet, no se publica en tiendas. Desventajas serían que no pueden ser publicadas en las plataformas y que no utilizan los recursos del sistema de una manera óptima, dado que o sea, no es un lenguaje de desarrollo propio para la plataforma en la que se está trabajando. Bueno, también tenemos las aplicaciones híbridas. Estas hoy en día se están usando mucho. Vemos que muchas empresas se están migrando a este tipo de tecnologías, dado que tiene grandes ventajas, pues, como con respecto a la nativa. Eh, son desarrolladas eh, en estos frameworks. Digamos que los más usados hoy en día son Flutter, Ionic o React Nativo. Esos son como los que más se están moviendo, están como en el top 3 de las mejores herramientas nativas. Eh, las ventajas es, por ejemplo, o sea, este tipo de aplicaciones híbridas tiene la facilidad de que en el desarrollo no hay un entorno específico. O sea, uno puede tener un solo desarrollo tanto para Android como para iOS. Simplemente cuando van a generar la versión, ellos le dicen, yo quiero generar un APK o quiero generar un IPA. Entonces, es un solo desarrollo, que ahí es donde está la ventaja, que porque muchas empresas, por ejemplo, Keep está migrando de nativo. Ellos tienen dos desarrollos, se tiene uno nativo de Android y uno nativo de iOS, y ya están migrando a Flutter para tener un solo desarrollo. O sea, ellos ahí se van a ahorrar mucho dinero, porque va a ser como mejor tecnología, un solo desarrollo, mientras que con las dos tecnologías tienen que hacer dos desarrollos para cada funcionalidad. Entonces, digamos que van a ahorrar mucho dinero por esa parte. Ventajas: uso de los recursos del dispositivo y del sistema operativo. El costo del desarrollo puede ser menor, por lo que les decía, eh, que es un solo desarrollo y simplemente es compilar para lo que lo necesiten, para Android o para iOS. También son multiplataforma, permite la distribución a través de las tiendas. ¿Cuál sería la desventaja? La desventaja sería que la documentación de pronto es un poco escasa, porque son tecnologías más bien nuevas. Entonces, por ejemplo, a nivel de pruebas,
nosotros estuvimos trabajando en una prueba de concepto donde no encontramos información pues con respecto a pruebas automatizadas en Flutter. Entonces hicimos la prueba de concepto basado pues como en los criterios que nosotros tenemos con las nativas, pero documentación en internet muy poquita. Vamos a ver las herramientas y tecnologías que se les requieren para trabajar en mobile. Por ejemplo, a nivel de automatización tenemos Appium, que ahorita más adelante les voy a explicar pues cómo que es Appium y cómo funciona. Tenemos Appium Studio, que sería un IDE para trabajar con todo el tema de Appium. Tenemos Serenity BDD, Catalon. Catalon sería también como un IDE que nos facilita como la vida cuando no tenemos como tantos conocimientos en automatización. Él nos genera como una estructura de proyectos. Digamos que el IDE tiene como todas esas características que nosotros necesitamos basado en funciones. Que necesito hacer tal cosa, entonces el IDE por allá ya tiene muchas cosas predeterminadas que facilitan pues como la vida. A nivel de ejecución tenemos TestNG, JUnit, Node.js. Ahorita también les explico más o menos dónde se usa cada uno de estos. A nivel de integración continua se tienen las integración y despliegue continuo. Vemos que muchas empresas trabajan con AWS o con Jenkins o con Azure. AWS y Azure normalmente son pues como más de pago. Jenkins son más open source, pero también es muy potente. Entonces muchas empresas tienen este Jenkins, dado que digamos que lo que vale es como la implementación, pero ellos no tienen que pagar como una mensualidad, por decirlo así, como con estas dos. Y a nivel de granjas, se tienen Browser Stack, Coviton, que son bastante parecidas, tienen como las mismas características. Y por parte de AWS hay una herramienta que se llama Device Farm, que también sirve pues como dispositivos para nosotros ejecutar pruebas, sean manuales o automatizadas. A nivel de IDEs, también se tiene, por ejemplo, Android Studio. El Android Studio es bastante potente. Acá se pueden emular dispositivos. Podríamos tener aplicaciones en modo debug y validar como peticiones de backend. Yo la uso, por ejemplo, yo la uso mucho para eso, validar peticiones de backend, verificar que los servicios sí están respondiendo correctamente o si la aplicación está fallando, revisar, llegar hasta el punto de la aplicación y mirar por qué está fallando, cuál es el servicio que está caído. Eso es importante porque se ven como todo el tema de APIs. Este Xcode es más que todo para los que trabajan con Mac. Es como otro IDE para trabajar todo ese tema de los IPAs. Tenemos el Visor. Ese Visor se usa mucho para presentar, como para proyectar la pantalla de nuestros dispositivos físicos en caso de que tengamos que tener una pantalla o presentar unas pruebas, digamos, a alguien, ¿cierto? Sin presentarlas con el dispositivo físico, es simplemente un proyector. Va a proyectar el celular en la pantalla. Se puede para Android y para iOS. Y a nivel de IDE, pues hoy en día estamos usando mucho este de IntelliJ, es bastante robusto, pero no quiere decir que no se puedan usar otros. También se puede usar Eclipse o ya es el gusto pues como del desarrollador. Por aquí quería mostrarles, esto sería como un arquetipo de la forma como se puede trabajar a nivel de automatización en las diferentes tecnologías. Por ejemplo, por acá tenemos como IDE Intelligent, como IDE de desarrollo de las pruebas automatizadas. Como les decía ahorita, también podría ser Eclipse o el que el desarrollador le guste. ¿Cómo inicia el flujo? Tenemos una estructura normalmente en Gradle. Hoy en día, pues creo que se usa más Gradle que Maven, pero son realmente parecidos a nivel de gestores de dependencias. Como repositorio se puede tener Bitbucket, se puede tener
otros gestores de repositorio, como pueden ser los repositorios de Azure DevOps, de GitHub, cualquiera de ellos. A nivel de la capa de negocio, tenemos JUnit y Cucumber. Acá es, por ejemplo, donde nosotros pasamos nuestro lenguaje natural que es escrito en Gherkin de nuestros escenarios de prueba y lo pasamos a un lenguaje ya propio del desarrollo, que por acá arribita lo tenemos. Normalmente trabajamos con Java, aunque también se puede trabajar en otros lenguajes. Ya depende pues como de las capacidades del desarrollador y los conocimientos. Tenemos a nivel de capa de datos, por ejemplo, Postgres SQL. Ese que les estoy mostrando es más que todo como trabajan en Keep, pero como les estoy mencionando, también podrían ser otras tecnologías. Por ejemplo, después de Postgres, podrían tener bases de datos no relacionales como Mongo. También pueden tener otro tipo de bases de datos como SQL, SQL Server y así. Como lenguaje de programación Java, como les decía, puede ser Python, puede ser C Sharp, puede ser JavaScript. Ya depende pues como las habilidades del desarrollador para trabajar a nivel de pruebas. Nosotros acá pues tenemos como estándar Java, que es bastante potente. Como patrón de diseño trabajamos con Screenplay. También sabemos que existe el otro que es POM, pero Screenplay es como el que más se utiliza hoy en día. Es el que mejor estructura pues como toda la parte de las pruebas. Ahorita hablaremos un poquito más de Screenplay. Tenemos a nivel de automatización Appium, Serenity BDD, que nos proveen pues como todos estos métodos para ejecutar nuestras pruebas automatizadas y la interacción con los diferentes elementos. Por ejemplo, Appium se ejecuta con Node.js para el tema de inspección de elementos y para la ejecución de pruebas con JUnit. Como vemos aquí a la derecha, podríamos tener un analizador de código como SonarCloud, también podría ser SonarQube, o a nivel del IDE podríamos tener extensiones como SonarLite que nos ayudan pues como a verificar ese código antes de nosotros subir todos esos cambios y digamos que tener como mejor calidad a nivel de código. Y esto ya lo analizan ya cuando nosotros ya subimos como ese PR. Normalmente el PR viene siendo el pull request. Cuando nosotros subimos, digamos, una prueba automatizada desarrollada, esto no pasa derecho, sino que normalmente se analiza en una de estas herramientas de código. Eso tiene como unas reglas. Por ejemplo, si es para desarrollo, si es backend, tiene unas reglas. Si es front, tiene unas reglas. Y si es código de pruebas, puede tener otras reglas. Y basado en eso, entonces ya nos dice si tenemos algo por corregir ahí. Por ejemplo, por ejemplo, los comentarios. Sabemos que los comentarios son issues a nivel de código. Entonces, si nosotros mandamos un código con comentarios, esto nos va a estallar y nos va a decir, está fallando porque tiene un comentario en tal parte. Entonces ya entramos a corregirlo y subimos otra de los cambios, él vuelve y lo analiza y ahí sí nos deja pasar pues como a nivel del pull request para poder merguear con la rama que tengamos de desarrollo. A nivel de granjas se trabaja con Coviton. Como le mencionaba ahorita, también podría ser Browser Stack o Device Farm. A nivel de reportes tenemos Serenity BDD. Después de que se ejecutan las pruebas, sabemos que se genera una carpeta target donde se ve como todo el seguimiento de ese flujo que hicimos, a ver hasta dónde llegó la prueba, o si falló en alguna parte, también podemos detectar en qué punto falló y por qué. Y nos dice si el porcentaje de pruebas que se ejecutaron, cuál fue la que falló y como qué tenemos que hacer. De integración continua, como lo mencionaba ahorita, Jenkins. Y esto de afuera nos menciona pues como las app nativas, que puede ser Kotlin para Android y Swift para iOS. O a nivel de aplicaciones híbridas hemos trabajado con Flutter. Digamos que estas son las tecnologías en las cuales tenemos experiencia hasta el día de hoy.
vamos a hablar un poquito de Appium. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Pueden preguntar, pueden, me pueden parar en cualquier momento, pues que se les genere, ¿cierto? La duda. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. ¿Qué es y cómo funciona Appium? Entonces, Appium es una herramienta open source para la automatización de aplicaciones web nativas e híbridas en las plataformas de móviles de iOS y Android y en plataformas de escritorio de Windows. Esto sería como pues algo adicional, que ya sabemos que las aplicaciones de escritorio hoy en día no se mueven tanto, pero también se tiene como esa opción. Normalmente Appium emplea el WebDriver de Selenium. El Selenium sabemos que lo trabajamos cuando lo que hemos venido mirando en las clases anteriores, que es todo el tema de mapeos a niveles de navegador. Entonces, el WebDriver de Selenium, Appium, es un entorno de pruebas para aplicaciones web que especifica el protocolo cliente-servidor conocido como JSON Web Protocol. Esto permite al cliente el uso de marcos de pruebas escritos en cualquier lenguaje, enviando simplemente solicitudes HTTP a ese servidor. Entonces, como se puede ver acá en la imagen, Appium Server viene siendo como un intermediario que recibe unas peticiones con el protocolo JSON Web Protocol y ahí él ya las identifican si son para Android o si son para iOS. Como se puede ver a la izquierda, que dice, no, es que no importa el lenguaje en el que nos manden o cómo se desarrollen las pruebas. Puede ser Python, Ruby, Java, C#, JavaScript, PHP. Él no le importa eso y Appium simplemente con esas peticiones HTTP él procesa y ya sabe hacia dónde redirigir la prueba. Bueno, cuando estamos trabajando con Appium, tenemos que hacer como una configuración previa. ¿Cuál sería la idea? Que digamos que las personas que vean el video y que quieran estar en la próxima sesión y también que estén interesados en aprender, pues como todo el tema de mobile, hay que hacer como unas configuraciones. Sería muy bueno que las fueran como adelantando, que sería, por ejemplo, a nivel del computador, necesitamos el JDK de Java. Creo que en la documentación pues de nosotros del grupo se tienen unos links donde se pueden encontrar pues como todas estas versiones. Por ejemplo, yo tengo el JDK de Java 11. También tener instalado un IDE, puede ser IntelliJ o Eclipse, el que les guste. Importante instalar el SDK de Android. Ese es muy importante para poder trabajar con esos dispositivos. Configurar esas variables de entorno, el Android Home y el Java Home. Digamos que en la próxima clase vamos a tratar de hacer este proceso en algún sistema operativo. Pues por el momento yo tengo Linux, pero ya miramos, yo creo que la mayoría tienen Windows, entonces tratar de hacer como una guía en Windows que es como el más común. Instalar el Appium Desktop, que viene siendo el servidor de Appium, y instalar el Inspector, que viene siendo como otro paquetico de Appium, que es el que nos permite entrar a las aplicaciones e inspeccionar esos elementos para poder interactuar con ellos dentro de la automatización. El Appium Studio sí es opcional. Esto simplemente sería como estos dos integrados en un IDE, básicamente. Y yo uso mucho el Visor para el tema de proyectar pues como la pantalla en caso de mostrar ejecuciones, evidencias de pruebas, hacer videitos. Para eso usamos el Visor. A nivel del celular, hay que hacer una configuración, hay que ponerlo en modo desarrollador cuando tenemos un celular físico. Recuerden que con el Android Studio también podríamos tener un emulador,
Pero si tenemos dispositivos físicos, hay que hacerles pues la configuración para poder trabajar con ellos. Entonces sería ponerlo en modo desarrollador, activarle la depuración USB. Hay otra depuración, hay dos que dicen depuración USB, dependiendo pues como la versión del Android. Uno es de seguridad y el otro es el general. La idea es que los dos queden activos. Como recomendación, también hay una herramienta que es el APK Info, que es el que permite obtener los datos para las capabilities. Esto nos permite acceder, digamos, como a saber a cuál pantalla de, de la versión, pues de la app que vamos a probar, vamos a acceder. Normalmente accedemos, por ejemplo, al punto Main Activity, que es como la página principal de las aplicaciones. Y en el celular también, pues yo también descargo el Visor como para que hagan la conexión entre, entre el PC y el celular. No sé si tienen preguntas hasta ahí. No, todo muy bien, compañero. Gracias. Claro que Vale. Yo sí ¿qué Android tendríamos que tener instalado en nuestros celulares? ¿Puede ser un 6 o tiene que ser mayor de 6 o no hay ningún problema en ningún Android? Realmente puede ser cualquiera, Ah, pero, bueno, listo. pero por ejemplo, yo por acá tenía un dispositivo viejito que tiene Android como 6, pero si el celular es, digamos que muy viejito, es muy lento, entonces eso nos puede afectar como bastante. Yo traté de hacer pruebas con ese dispositivo, lo conecté, le activé todo. O sea, no importa no importa el Android, realmente es cualquiera, pero si el celular tiene como buenas características, digamos que la prueba va a ser más fluida y entre más viejito sea, se va a demorar más en la ejecución o puede que falle la prueba, pero por culpa del celular que no responde como al tiempo que necesitamos. Básicamente eso. Sí, está claro. Sí, gracias. Listo. Bueno, entonces continuamos. Quería recordar este patrón Screenplay. Sabemos que lo venimos utilizando mucho, lo trabajamos también en las clases pasadas de automatización cuando trabajamos con web. Este patrón, quiero acá hacerle como un recorderiza ahí rápidamente porque es bastante importante tenerlo claro, ya que es con el que más se trabaja a nivel de las organizaciones. Listo, entonces este patrón sabemos que tiene un enfoque que es encaminado por comportamiento, lo que es BDD. No es una herramienta de testing, sino una estrategia de desarrollo que se enfoca en prevenir defectos. Estos defectos, prevenirlos antes de que eso llegue por allá a producción. Básicamente lo que necesitamos es probar antes de, en un ambiente controlado, ¿cierto? Tenemos a nivel de la estructura, se divide en features, runner, user interface, task, interaction, question. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Los features realmente son las historias de usuario que se llevan a cabo a nivel de las pruebas. Y esto proveerá los métodos que utilizaremos más adelante a través de los state definitions. Básicamente en los state definitions es donde se hace como el cambio a través de Cucumber del lenguaje natural al código de Java. Básicamente eso es lo que se hace ahí. Perdón. Los runners vienen siendo los ejecutores de los features. Normalmente cuando nosotros desarrollamos tenemos un feature y ese feature corresponde a un runner y corresponde a un state definition en casi todos los casos. Tenemos las user interface. Básicamente aquí es donde hacemos los mapeos de cada interfaz, capturamos como todos esos elementos que necesitamos para hacer nuestra automatización. Que si necesitamos hacer, por ejemplo, un inicio de sesión, necesitamos capturar el campo de usuario, el campo de contraseña y el campo del botón como el que diga entrar o acceder. Serían esos tres para poder interactuar y diligenciarlo y después darle clic
en entrar. Eso sería el mapeo, que lo hacemos, ese mapeo lo hacemos con el App Inspector normalmente. Que esa es una de las herramientas que les mencionaba atrás que tenemos que tener instalados. Tenemos los tasks, que serían las interacciones que se van a llevar a cabo con las historias de usuario planeadas. Normalmente son verbos que son más amplios como loguearse en el formulario, por ejemplo, cerrar sesión, buscar, son más que todo como acciones, navegar hasta tal parte, cosas así. Ya las interactions vienen siendo las acciones que se necesitan para cumplir esas tasks, como por ejemplo dar clic, un select, enviar datos, un scroll, un swipe, o un touch para pasar alguna, por ejemplo, alguna imagen. Y las questions ya son las aserciones que necesitamos hacer para asegurar ese cumplimiento de la prueba, pues, de los parámetros que necesitamos. Nosotros, por ejemplo, nosotros necesitamos que el usuario haya quedado registrado. Entonces, cuando el usuario queda registrado, se presenta una pantalla donde le dice, hola, usuario, tal cosa. Y también podríamos ir más allá y verificar, no solamente validar que el usuario sí ya esté en esa pantalla principal, sino que también podríamos validar que esté registrado en base de datos. Y podemos hacer un query que vaya y haga un select y verifique en la tabla de usuarios que sí quedó registrado, ese que acabamos de crear. Esos son, digamos que pruebas un poquito más avanzadas, no solamente mirando los gráficos, sino también mirando la funcionalidad como tal. Acá quería mostrarles este diagramita que está pues como en español y que es muy fácil para explicar cómo funciona este patrón, que sería, por ejemplo, todo parte de un actor. El actor tiene unas habilidades que permiten realizar interacciones para, valga la redundancia, interactuar con la aplicación. Entonces, este actor también puede realizar tareas y esas tareas, como lo veíamos en la teoría, están compuestas por interacciones como clic, scroll, ingresar datos, cosas así, para interactuar con la aplicación. Pero el actor también puede hacer preguntas a través de las questions, que vienen siendo las validaciones y verificaciones que tenemos que hacer para indicar que nuestra prueba sí pasó. Entonces él puede preguntar sobre el estado de tal cosa en la app. Como decir, el usuario sí quedó registrado en la tabla de usuarios después de hacer todo ese flujo. Sí, pasó, si no, falló. Ese sería pues como el diagramita. Me parece que es bastante entendible. No sé si tengan alguna duda ahí con el screenplay. Listo. Y también quería hablarles un poquito de granjas de dispositivos. También sabemos pues que es algo bastante moderno. Estas granjas son entornos de pruebas que permiten a los desarrolladores y a nosotros como QA implementar aplicaciones que sean pues como compatibles, probarlas en una gran variedad de dispositivos móviles, porque pueden ser reales o pueden ser emuladores o navegadores realmente. Esto quiere decir que los dispositivos, o sea, podemos acceder a lo que mencionaba Anita ahorita, que necesitamos un Android 6, un Android 7, un Android 8, un Android 9. Necesitamos que sea de Huawei, porque tiene un comportamiento diferente a los de Android normal. O sea, por ejemplo, si Xiaomi usa Android y los de Huawei que usan pues como la otra tienda, entonces puede tener una pequeña variación cuando nosotros vamos a hacer las pruebas. Entonces podemos coger cualquiera de esos dispositivos para garantizar de que lo que estemos certificando
trabaja en una versión, por ejemplo, una versión vieja de Android o trabaja en una versión nueva de Android. O sea, debería trabajar en los dos. Normalmente, ¿qué se recomienda? Cuando nosotros hacemos pruebas en dispositivos móviles, debemos probar por lo menos en dos dispositivos. Uno que sea un Android viejo y un Android moderno. En el Android moderno normalmente se ve la pantalla como muy grande, muy bien diseñada, pero cuando nosotros abrimos las aplicaciones en dispositivos que tienen Android viejo, se ven como los botones como más cerquita, más grandes. Entonces, nuestra automatización ahí se altera. Por ejemplo, en el Android viejo vamos a tener que hacer, digamos, un scroll más seguido porque la pantalla es más pequeña, entonces no se van a presentar todos los botones que presente, pues, por ejemplo, una pantalla. Cositas así. Eso es como un tip, algo que he aprendido que se debe hacer los dos, porque nos pasaba mucho que bueno, lo estoy haciendo en un Android 12, un Xiaomi nuevo, sí o qué, y lo hacíamos toda la automatización ahí, pero cuando se iba a ejecutar allá en la granja, se ejecutaba en un dispositivo más viejito, entonces, claro, quedaba faltando scroll, la prueba fallaba, entonces hay que adaptarlo para que funcione en cualquiera, realmente. Tenemos que garantizar eso. ¿Qué más decimos de las granjas? Que son dispositivos móviles que están conectados a la nube, que son accesibles de forma remota a través de la red mediante servicios. Nosotros podemos conectarnos, hacer pruebas manuales o pruebas automatizadas, ya depende del plan que la empresa o el cliente pues tenga o compre para usar este tipo de pruebas. Listo. Hablemos de ventajas. Permite usar diferentes marcas y diferentes versiones de dispositivos con todas sus características. Eso es lo que mencionábamos ahorita. Evitamos tener que comprar todo un paquete de dispositivos con ese costo que lleva a comprar todos esos dispositivos y también posiblemente que se tenga que hacer un mantenimiento o un alojamiento físico en tal parte que tengan que estar conectados 24 horas. Todo eso consume como bastante energía, ¿cierto? Se ahorran como todo ese mantenimiento. También permiten la integración continua y despliegue continuo con las diferentes herramientas, sea Azure, sea Jenkins. También dice que se obtienen resultados detallados de las pruebas en forma de videos, registros, informes o capturas de pantalla. Sí, por ejemplo, en Coviton, que es el que yo uso, siempre que nosotros ejecutamos una prueba, nos genera un report, nos genera un video de toda la interacción que nosotros hicimos, nos dice cuántos minutos nos gastamos, que esta prueba duró 15 minutos, hizo esto, esto y esto, y puede mirar uno si la prueba falla, dónde falló, hasta la parte pues como que llegó el video. Y si la prueba pasa, podríamos tomar esos videos como evidencias de pruebas y subirlos, digamos, donde, según el proceso pues de pruebas que se lleve en cada empresa, subirlo donde se requiera. Normalmente son muy fáciles de usar, están casi siempre ahí en la nube, están disponibles, simplemente depende pues como del plan que se tenga. Las empresas pueden tener grupos de dispositivos propios para ellos o pueden usar solamente los dispositivos públicos, lo que necesiten. Ya depende pues como de cómo se negocie eso con el tema de las granjas. También se pueden tener dispositivos físicos propios de la empresa y asociarlos a esa granja. Se pueden hacer como muchas cosas con eso. Y desventajas, como desventajas tenemos que normalmente son servicios de terceros, entonces dependemos como de la disponibilidad de ellos para el tema de actualización. Por ejemplo, tiempo de espera en caso de que estén muy lentos los dispositivos. Nos toca generar, por ejemplo, un caso y esperar a que ellos nos respondan para que nos solucionen inconvenientes. Por ejemplo, en iOS pasa mucho que los dispositivos a veces piden el Apple ID. Entonces, cuando el dispositivo pide uno puede tirar una prueba automatizada y le sale ese pantallazo del Apple ID y hasta ahí llegó la prueba, se daña. Entonces ahí toca poner un caso para que ellos nos arreglen ese dispositivo. Ellos pues lo que creo que hacen es ponerle el Apple ID y él ya no lo vuelve a pedir por un tiempo.
y ya ahí sí las pruebas vuelven y funcionan. Pero dependemos pues como de que ellos nos respondan y lo corrijan. También depende el tema de la seguridad, es la seguridad que ellos tengan, es la seguridad propia pues de la granja. Igual sabemos que eso ya está muy moderno y eso está a la par pues con toda la tecnología y con temas de seguridad para no generar pues como ningún inconveniente con los clientes. Y ya, eso es lo que tenía pues como el día de hoy a nivel de teoría. Eso es como todo lo que se usa. La idea es que en esa parte de herramientas, como les comenté, intenten, si de pronto no tienen esas herramientas, yo sé que todos tenemos, por ejemplo, las variables de entorno de Java porque es algún prerequisito, eso siempre lo usamos. Y tratar de bregar a configurar, ir como adelantando para que en la próxima sesión, digamos que nos rinda un poquito más. La próxima sesión vamos a tratar de mostrar como una guía de todas estas herramientas que tenemos que tener instaladas en nuestro dispositivo para poder ejecutar pruebas y trabajar pues con todo el tema de mobile. No sé si de pronto tengan alguna otra duda. No, por este lado todo muy claro. Perfecto. Ok. Ken, desde tu experiencia, ¿es un reto bastante complejo o es manejable ya cuando se está trabajando en las granjas el tema de cómo nosotros como automatizadores de las pruebas tenemos que ver la prueba desde la perspectiva más estandarizada? En estos días estábamos hablando de hacer un mapeo de unos elementos por un spat absoluto y como simplemente por coordenadas, como simplemente por cambiar de un dispositivo ya la prueba dejaría de funcionar. ¿Qué mentalidad debemos adoptar como automatizadores para enfrentar esos problemas? Y si es complejo o no tan complejo, pues de manejar ya en la práctica. Listo, bueno, el tema pues para mí, digamos que es más bien fácil de manejar. Cuando nosotros ya venimos, o sea, si nosotros venimos trabajando con esta parte de web, pasar de web a mobile es bastante sencillo porque básicamente usa las mismas herramientas y es la misma teoría. Es simplemente dedicarle, leer la teoría y creo que en poco tiempo cualquiera de ustedes podría saber automatizar en mobile. Pues yo creo que yo la cogí bastante fácil. Y igualmente es mucha ventaja estar en un proyecto pues ya de mobile. No, es muy diferente hacer una prueba, pues hacer una práctica sencilla, allá estar en el proyecto que uno está pues como todo el día interactuando, te la coge más fácil. Pero realmente no la veo como tan complicada. Me parece que es sencillo. Es la misma teoría de web, mapeos, interactuar con los elementos, ya sabemos el patrón screenplay y bien. ¿Y cuál es que era la otra? La otra pregunta. La otra pregunta es en relación al tema Del inspector, ya. de estandarizar la prueba para que funcione como en la mayor cantidad de dispositivos posibles. Sí, por ejemplo, este tema de las coordenadas normalmente no se usa. Uno sí podría hacer un clic por coordenadas, pero ese va a funcionar solamente para el dispositivo que tengamos, que estemos trabajando en el momento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ese elemento no es mapeable, digamos como por otra estrategia que sea más fácil de ubicar ese clic que queremos dar, tenemos que hablar en desarrollo. O sea, lo ideal es que, por ejemplo, si nosotros tenemos mucho problema con un dispositivo, por ejemplo, bueno, por ejemplo, estamos haciendo una prueba de concepto con Flutter y yo tenía que hacer un swipe o como mover el dedo pues para mover unas pantallas, unas imágenes de un slide, ¿cierto? Como moverlas. Y eso, digamos que ese elemento no se dejaba mapear.
Entonces, ¿qué me tocó hacer? Y yo busqué como estrategias, tratar de hacer eso y nada. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Ya uno habla a nivel de los desarrolladores que traten de poner una propiedad con la cual nosotros podamos interactuar con ese elemento. Normalmente puede ser el ID o una clase o un XPath. Pues el XPath no lo colocan ellos, el XPath uno lo crea, pero tiene que tener propiedades, por ejemplo, un getTest, ¿cierto? O un contentDex del cual nosotros podamos sacar información y llegar directamente al elemento. Porque por coordenadas, como te mencionaba ahorita, puede funcionar en un solo, en el que vos estabas haciendo la prueba, pero ya lo pruebas en otro y va a dar el clic por allá en otro elemento que no era el que necesitábamos. Entonces no es el ideal esa parte. Hay que, si toca con desarrollo, toca con desarrollo. Kevin, muy importante este aporte. Y no sé, los chicos tengan alguna otra pregunta. De igual No, manera, por mi parte no, quedo expectante, Kevin, para la próxima clase empezar. Está muy interesante. excelente. Que de igual manera, cuando empiecen pues como a trabajar o están explorando algo de mobile, si tienen alguna duda, me pueden contactar ahí por el chat y resolvemos las dudas. Si no sabemos, buscamos quien sepa. La idea es que todos vamos creciendo, que todos entre más conocimiento tenemos, pues mucho mejor, ¿cierto? Que ahí vamos abarcando lo que es servicios, lo que es web, lo que es mobile, lo que es performance, seguridad. Muy bacano, pues que todos vamos creciendo, ya es como la disposición de cada uno, irle metiendo pues como moral a ese conocimiento. Sí, Listo, es mucho. que ahí Jamie nos dice por el chat que con ansias de la práctica. No, Kevin, muchas gracias por el espacio. Quedó todo muy claro, quedaron todos muy satisfechos y los dejaste bien ansiosos para la próxima sesión. Es como Netflix. Listo, Dale, muchachos. muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia. Les voy a compartir por el chat la, la encuesta de la sesión para que nos den porfa el feedback. También pues la compartiré por el grupo y quedamos pues muy atentos a cualquier inquietud. De nuevo, Kevin, muchas gracias. A todos los pragmáticos que nos están viendo en Workplace. Y nada, chicos, hasta luego, que pasen una feliz tarde y ya feliz Chao, noche. muchachos, que estén muy Gracias, Chao, bien. hasta luego. Mauro, Hasta Kevin, luego. que estén Gracias, bien, Kevin. Hasta gracias. luego. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Gracias. Vaya, buen día.